les voy a explicar sobre los músculos escalenos. El músculo escaleno se origina y se inerva en las vértebras cervicales que se insertan en la primera y en la segunda costilla. Su función principal es estabilizar el cuello y la primera costilla la eleva al realizar inclinaciones laterales o frontales. Los músculos escalenos se encuentran en las zonas anteriores y laterales del cuello, debajo de los músculos esternocleidomastoideos, y se encargan. El músculo trapecio es un músculo triangular que se origina en la línea media del cuello y en la espalda. Se inserta en la clavícula, en el acromión y en la espina de la escápula. Su función del trapecio es estabilizar y producir movimientos en la escápula, ya sea facilitando el movimiento de los hombros o del cuello, pero principalmente suele ser la flexión lateral y rotación de la cabeza, o la elevación, depresión, retracción y rotación de las escápulas. El músculo pectoral es un músculo grande y grueso en forma de abanico que se suele encontrar en la parte del tórax, ya sea la parte superior o inferior de sus líneas. Los músculos gruesos del tórax, del pectoral en el tórax, suelen ser tan gruesos que llegan a recubrir hasta 5 centímetros, formando un ligero tendón entre el esternón y el húmero. El músculo pectoral mayor se inserta en el labio externo lateral de la corredera bipedal del húmero, también conocido como surco intertubercular. El origen, a comparación de la inserción, inicia desde la clavícula anterior y posterior del esternón, ya dado en los primeros 6 cartílagos costales y apenduales del oblicuo interno. La función de este músculo es la flexión, la extensión y la rotación del húmero. Mi nombre es Eduardo Javier y me toca hablar sobre la línea alba. La línea alba no es un músculo, sino que es una estructura fascia que se encuentra ubicada en la parte frontal del abdomen, la cual es una franja de tejido conjuntivo denso y fibroso que une a los músculos abdominales y separa los rectos abdominales. No tiene origen, inserción ni movimientos propios, ya que es una estructura pasiva y le da estabilidad y sujeción a los músculos internos, y se utiliza como punto de inserción para los músculos abdominales. Recto abdominal, la cual tiene su origen en la sínfisis pubiana y en la cresta pubiana. Su inserción está ubicada en el xifoides, que es la parte inferior del esternón, y en las costillas de la quinta a la séptima. Inervación de los nervios intercostales y el nervio iliohipogástrico. Sus movimientos son como la flexión, la extensión, estabiliza la pelvis y la columna vertebral, ayuda a la respiración, que es la elevación de la presión intraabdominal durante la expiración, y la compresión abdominal, que es la presión sobre los órganos internos. Ahí está. El músculo transverso abdominal tiene su origen en la cresta ilíaca, la apófisis transversa de las vértebras lumbares L1 y L5, el ligamento inguinal y la fascia toracolumbar. Sus puntos de inserción se encuentran en la línea alba, entre las costillas séptima y la doceava, y el xifoides. Su inservación se encuentra en los nervios intercostales de la séptima T12 y los nervios iliohipogástricos de la T12 a la L1 y los nervios ilioinguinal de la L1, y sus movimientos, que es que comprime el contenido abdominal, estabiliza la pelvis y la columna vertebral y ayuda a la flexión y la rotación del tronco y contribuye a la respiración. Vamos a hablar del serrato anterior. Las láminas musculares del serrato anterior tienen un origen de la primera a la novena costilla. 5 de estas fibras musculares van en una dirección caudal que se interdigitan con el origen del oblicuo externo. Parte de la inserción de estos músculos son la escápula medial, es el borde medial de la escápula. Su inervación está dada por el nervio torácico largo, y parte de su función es la protracción, la rotación externa y mantener la escápula en la caja torácica. Podemos saber que la función de este músculo, en realidad también conocido como músculo del boxeador, es la protracción para poder hacer un movimiento
que empuje un objeto, y también ayuda en sinergia con otros músculos para poder hacer la elevación del brazo en diferentes ángulos. Los músculos intercostales tienen un origen en el borde caudal de las costillas y su inserción va hacia el borde craneal de las mismas, teniendo la inserción por debajo del origen del músculo. El curso de las fibras tiene un curso que recorre de forma ventrocaudal oblicua. Parte de la función de estos músculos intercostales es la elevación de las costillas, debido a que es parte de los músculos principales de la inspiración. Esto quiere decir que nos ayuda a tener un movimiento de inspiración, expiración. Voy a hablar del bíceps braquial. Este músculo se origina en dos cabezas que se insertan en la escápula. La cabeza corta se origina en el vértice del proceso coracoides, mientras que la cabeza larga se origina en el tubérculo proximal, con la articulación del codo. Se inserta en la tuberosidad occipital del radio. En cuanto a la inervación, pues está inervado por el nervio músculo cutáneo. Los movimientos que realiza este músculo son flexión del codo, aducción, rotación interna, y el músculo deltoides pues se divide en tres partes. En cuanto al deltoides clavicular, tiene un origen en la superficie superior y borde anterior del tercio de la clavícula. Su función es la antepulsión y rotación interna del hombro. Músculo oblicuo interno, tenemos que el origen será en el margen de la apófisis toracolumbar, a 2/3 anteriores de la cresta ilíaca y 2/3 laterales del ligamento inguinal. En cuanto a la inserción, será en el margen inferior de la novena a la 12ª costilla. La inervación la va a llevar a través del nervio intercostal T6 a T12, el nervio iliohipogástrico y el nervio ilioinguinal. Sobre el movimiento tenemos la rotación y flexión lateral del tronco. Flexión lateral, rotación del tronco. El esternocleidomastoideo, o conocido como SM, es un músculo largo bilateral en el cuello que se origina en el esternón, en la clavícula y en el hueso temporal, insertados en el hueso occipital. El origen del SM es en el manubrio del esternón y en el tercio medial de la clavícula. Se inserta en la cara lateral del mastoideus y en el hueso temporal, y en la mitad lateral de la línea nucal de la parte superior en el hueso occipital. Su función suele ser flexionar y rotar las cérvicas del cuello y de la cabeza, así como levantar o retraer la propia clavícula y esternón a la hora de respirar, ya sea contrayendo o extendiendo el pecho. El deltoides posterior es una porción del músculo deltoides que se divide en sus partes espinal y acromial, que se originan en la espina de la escápula, y se inserta en la tuberosidad deltoides del húmero, ya que ahí inicia su función en el brazo, que suele ser la extensión horizontal del brazo, pero también colabora en la extensión, abducción y rotación externa del propio brazo. El dorsal ancho es un músculo largo y ancho de la espalda que se origina en la fascia pterocubital y se inserta en el propio húmero. Llega hasta acá. Se origina en la fascia pterocubital a nivel de la T1 y la T2, insertada en el surco intercubital del propio húmero, en el borde posterior de la corredera biciputal. Sus funciones más importantes suele ser la extensión sincronizada a otros músculos y la flexión del propio brazo, incluyendo su abducción y su rotación internamente. El músculo dorsal largo, también conocido como músculo director espinal, es un grupo muscular que se encuentra en la región dorsal y lumbar de la columna vertebral. Su origen se encuentra en la apófisis transversal de las lumbares L1 y L5 y en la apófisis transversas de las verticales torácicas T11 y T12.
en la cresta ilíaca y en los ligamentos supraespinales. Los ligamentos supraespinales y su inserción está en la apófisis espinosa de las vértebras torácicas T12 y la apófisis espinosa de las vértebras lumbares L1 y L5 y su apófisis espinosa de la vértebra cervical C7. Su inervación de los nervios dorsales de las ramas posteriores de los nervios espinales, los nervios lumbares L1 y L5, los nervios torácicos T1 a la T12 y sus movimientos están en la extensión de la columna vertebral, la rotación axial de la columna vertebral y estabiliza la columna vertebral y la pelvis y ayuda a mantener la postura erecta. El músculo longísimo torácico, que es un músculo largo y delgado que se encuentra en la región dorsal y torácica de la columna vertebral. Su origen está en la apófisis transversas de las vértebras torácicas T1 y T2, la apófisis transversa de las vértebras lumbares L1 y L5, en la cresta ilíaca y el ligamento supraespinal. Su inserción está en la apófisis espinosa de las vértebras torácicas T1 a la T2 y las apófisis espinosas de las vértebras lumbares L1 y L5, en la apófisis espinosa de la vértebra cervical C7 y las costillas de la segunda a la 12ª. Su inervación de los nervios dorsales y los nervios torácicos T1 y T12 podría decir que son muy relacionados o parecidos a los del dorsal largo. ¿Por qué? Porque también tienen que ver con la rotación axial y pues con la extensión para mantener erecta la posición de la espalda. Continuamos con el músculo iliocostal torácico. Es un músculo que se encuentra en la región dorsal y torácica de la columna vertebral. Su origen se encuentra en la cresta ilíaca, en la apófisis transversas de las vértebras lumbares L1 a la L5 y el ligamento supraespinal. Su inserción se encuentra en las costillas de la sexta a la 12ª, en la apófisis espinosa de las vértebras torácicas de T7 y T12. Está inervado por los nervios dorsales y los nervios torácicos. Su movimiento es muy parecido otra vez al dorsal y al longísimo torácico, ya que se tiene relación con la extensión de la columna vertebral, la rotación de la columna vertebral, o sea, con la estabilización y ayuda a mantener una postura erecta y ayuda también a la inspiración y a la flexión lateral de la columna vertebral, y eso sería todo. El músculo trapecio se encuentra en la parte posterior del dorso. El músculo trapecio se compone de 3 porciones, la superior, la transversal y la inferior. El origen del músculo superior es de la C1 a la C6. El músculo transversal del trapecio se origina de la C7 a la T3 y la parte inferior se origina de la T4 a la T12. Su inserción en la parte superior es de la clavícula al extremo acromial. La parte transversal está insertada desde la escápula a la espina escapular, al igual que en su porción inferior. La inervación del trapecio está dada por el nervio espinal accesorio, al igual que por los nervios C2, C3 y C4. La función de este músculo en su porción superior es la elevación de la escápula y la flexión dorsal de la cabeza. El músculo en su porción transversal tiene la función de retracción escapular y la fijación del músculo a la columna vertebral. En su porción inferior busca la depresión escapular y la fijación a la columna vertebral. El músculo infraespinoso tiene origen en la fosa infraespinosa. Su inserción está dado en el tubéculo mayor del húmero y su inervación está dada por el nervio supraescapular de C5 y C6. Su función es la aducción y la rotación externa del brazo. La aducción es esto y la rotación externa es esto. El romboides menor tiene origen en la apófisis espinosa de la vértebra C6 a la C7.
Su inserción se da en el primer tercio craneal del borde medial escapular. Su inervación está dada por el nervio escapular dorsal y su función es la elevación, la retracción escapular y la rotación interna escapular. El romboides mayor tiene origen de la vértebra T1 a la T4 y tiene el origen en la apófisis espinosa. La inserción se da en los 2 tercios caudales del borde medial escapular. Su inervación igual está dada por el nervio escapular dorsal y parte de sus funciones son la elevación, la retracción y la rotación interna escapular. Esto quiere decir que hacemos la elevación, la retracción y la rotación interna. En el músculo supraespinoso tenemos el origen en la fosa supraespinosa de la escápula. En cuanto a la inserción, tenemos el tubérculo del húmero y en la inervación, pues el nervio supraescapular. Como movimiento principal tenemos la aducción del brazo. El músculo infraespinoso, el cual tiene un origen de la fosa infraespinosa de la escápula, en la inserción en el gran tubérculo del húmero. La inervación la va a dar el nervio supraescapular y en cuanto al movimiento que realiza, pues es la rotación externa del brazo. Los movimientos que va a realizar este músculo son la extensión de la columna cervical y va a colaborar en la flexión lateral de la cabeza y cuello. El músculo elevador de la escápula, el origen va a ser en las apófisis transversas del C1 hasta C4. La inserción será en el ángulo superior de la escápula y la inervación va a estar por el nervio subescapular dorsal. En cuanto a los movimientos que va a realizar es la flexión de la cabeza.